¿Qué es mejor, comprar una vivienda para vivir o poner un 30% del dinero que tengamos ahorrado de la vivienda en un fondo indexado a 20 años? Yo creo que esta es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en los últimos tiempos y creo, como no, que requería hacer una serie, digamos, de cálculos para ver qué nos merece la pena. Si usar el 30% que tenemos ahorrado e hipotecarnos o directamente meterlo en un fondo indexado y vivir de alquiler. Todo parece sencillo, pero la respuesta no va a ser tan sencilla como puede parecer porque hay muchos tipos, muchas diferencias, muchos datos que hay que tener en cuenta. Pero bueno, nada más, os dejo con el vídeo y espero como siempre que os guste. Bueno, lo dicho, ¿no? Y dar las gracias a Carlos Vizquer por la pregunta, ¿no? Y es sencilla. Hola, José, tengo una duda. ¿Qué es mejor, comprar una vivienda para vivir o poner ese 30%, que sería el dinero que tendríamos ahorrado, en un fondo indexado a 20 años y, por tanto, vivir de alquiler, ¿no? Yo creo que es una pregunta interesante y, como no, siempre dar las gracias a Carlos Vizquer por esta pregunta y, como no, cualquier otra pregunta que tengáis, pues intentaré responderla o bien con un vídeo o bien directamente en el chat de comentarios. Pero yo creo que queda bastante bien, ¿no? Intentar contestar a la gente. ¿Por qué? Porque una pregunta de una persona puede haber otra persona que tenga esa duda y bueno, un vídeo al final no cuesta tanto hacerlo. Ya veis que tampoco es que haga unos vídeos súper extensos, ¿no? Pero bueno, sin más. Bueno, lo dicho, habría que analizarlo y habría que hacer una serie de números, ¿no? El problema, pues que no tenemos muchas variables y en un plazo tan elevado como 20 años hacer un pronóstico es realmente complicado. Pero bueno, vamos a intentar hacer una serie de suposiciones, bien, cada uno puede parecerle que está bien o está correcto, esto es lo que yo considero que puede ser bastante lógica, ¿no? Primero, inflación, 2%. Esto ya empezamos, que alguno dirá, ostras, ahora tenemos una inflación muy elevada, pero bueno, yo creo que en 20 años tener esa medida del 2% puede ser una idea, que igual no es el 2, igual es el 2,5, o igual es el 3, o es el 1,7. Os recuerdo que la histórica de inflación que ha podido haber en los últimos 200 años es alrededor del 2%, entonces por eso he considerado Euribor un 3%. ¿Por qué? Porque considero que el Euribor tendría que estar habitualmente sobre un 1% por encima de esa inflación, el diferencial bancario un 1%, es decir, que pagaríamos un Euribor con diferencial del 4%. La rentabilidad histórica de un indexado al MSCI World ha sido de un 8,63%. He tomado los últimos 20 años, que sería el ejemplo que Carlos me ha dicho para ponerlo, ¿no? El precio del piso, 154.800, y sería el precio correspondiente al 80% de la hipoteca media en España, que más o menos el valor o el precio medio de un piso en España estaría ahí. Claro, alguno me va a decir, ostras, es que por 150.000 pavos no pillas nada ni en Barcelona ni en Madrid. Cierto, pero también es cierto que hay otras capitales de provincia en el que puedes encontrar pisos por esos precios o incluso más bajos, ¿no? Alquiler del precio del piso, he considerado que se puede sacar una rentabilidad de alrededor del 5%, digamos, bruta, limpia, como queramos decirlo, y hablaríamos de estos 645 euros al mes o 7.740 euros al año. Dinero para la inversión, el 30%, es decir, que contaríamos esos 42.000 euros. Bien, no tengo en cuenta la fiscalidad, bien, porque yo creo que es un apartado que también habría que tenerlo en cuenta, pero bueno, en principio es mejor la fiscalidad del alquiler en general que la compra. ¿Por qué? Porque hay en determinadas comunidades autónomas, como puede ser, o provincias, como puede ser Vizcaya, en el que sí que hay esa deducción de vivienda habitual, pero en el resto de España no hay deducción de vivienda, pero sí se mantiene el tema de alquiler, ¿no? Entonces no lo he puesto para no mezclar tanto, digamos, los casos. ¿Qué más he utilizado? Pues directamente he ido a un simulador, he cogido el simulador de Idealista, aquí lo veis, Idealista, hipoteca, simulador de hipotecas, que me parece uno de los mejores simuladores y más fáciles a la hora de programar todo. Y los datos, pues lo dicho, ¿no? El precio del inmueble, 154.000, dinero aportado 42.000, años 20, el 4% que antes hablábamos. He puesto una alocación del inmueble en Madrid, podría haber sido en otro sitio, pero bueno, pues lo he dejado por defecto, y también segunda mano en vez de, digamos, primera mano. Con todo, nos va a dar una serie de resultados que vamos a tomar, ¿no? Como datos importantes, la cuota mensual que estaríamos pagando, 749 euros, el precio del inmueble 154.000, el total de impuestos 10.000 euritos, o sea, fijaros la bonita leche que nos están metiendo,
el ahorro aportado, el importe de la hipoteca, etcétera, ¿no? Digamos, todos los datos para poder poner todos estos datos en un bonito Excel. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues poner, digamos, ambas cosas en un Excel. Tendríamos en el primer Excel el tema de compra de piso y que pagaríamos los 4.874 euros de intereses. ¿A qué viene todo esto? Porque tenemos una hipoteca fijo. Alguno puede decir, ostras, lo habría cogido a variable. Para hacer los cálculos más fácil la fija y ya está, ¿no? ¿Qué es también lo que he incluido? La amortización. Digamos, lo que pagamos de hipoteca siempre se va a dividir como en dos partes. Por un lado, lo que estaríamos pagando de intereses y por otro lado, el tema de amortización. Y lo he puesto de una manera lineal para simplificar mucho todo, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que habríamos pagado de intereses unos 97.000 euros, bien, y al final nos quedamos con un piso que tiene un valor de 246.000 euros. Perfecto. ¿Cómo he hecho el aumento de valoración del piso? Pues simplemente aplicando una tasa compuesta del 2%. Fijaros, en estos 20 años de 169.000 euros pasa a 246.000 euros. En el tema del MSCI World, pues haríamos un ejemplo, digamos, parecido, pero aquí tendría unas pequeñas diferencias. Primero, el pago de alquileres, ese 5% que, digamos, hemos estado hablando. Seguiríamos haciendo esas aportaciones anuales y a su vez esas aportaciones tendrían una rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el pago de alquileres iría creciendo a ese 2% que hemos considerado de inflación y resultaría que nos encontraríamos, por ejemplo, en el año 20 que pagaríamos 12.000 euros, digamos, de alquileres, ¿no? Total, hemos pagado no intereses, habríamos pagado alquileres por valor de 201.000 euros y tendríamos al final un valor de inversión de 233.000 euros. Bien, si os dais cuenta, ¿qué nos coincide? Que el valor económico final de haber utilizado el MSCI World es inferior a haber comprado ese piso. Es decir, que nos encontramos que a pesar de haber tenido una rentabilidad del 8,6% del MSCI World, habría sido más rentable haber invertido en el inmobiliario teniendo una rentabilidad tan solo del 2% que irían aumentando nuestro piso, ¿no? Bien, la pregunta, ¿por qué sale más rentable la compra de un piso a pesar de tener una menor rentabilidad, ¿no? Y yo creo que sobre todo por varias cosas, ¿no? Lo primero, el grado de apalancamiento que hacemos. Estamos apalancándonos pues, un 80%. Sin ese apalancamiento, se puede hacer los mismos cálculos, nos encontraríamos que sale más rentable realmente estar en el MSCI World que haber estado comprando el piso, ¿no? Ese es el punto, digamos, clave. Incluso, fijaros, prácticamente estamos hablando del doble, ¿no? Luego, por otro lado, hay que pensar que el alquiler que esté por encima del Euribor con diferencial influye en que los números salgan a favor de comprar. Por ejemplo, si nos encontráramos con un piso de alquiler del 3% en vez del 5% que habríamos considerado, nos habría salido mejor el MSCI World. Es decir, que esto es con esta situación, con este ejemplo, pues nos sale mejor haber comprado ese piso. Pero si encuentras un piso que realmente pagas muy poquito de alquiler, sin duda te va a salir más interesante el MSCI World, ¿no? Luego, también he puesto un poquito el tema fiscal, ¿no? Un poquito del tema si los alquileres son deducibles. He puesto un 19%, aunque depende de muchos casos, ¿no? Si lo ponemos con los alquileres deducibles, en este caso sí nos habría salido más claro haber invertido en el MSCI World que haber tenido digamos, esa compra de ese piso, ¿no? Que, como dato, ¿no? También tendrías que tener en cuenta otros gastos que podrías haber tenido, como comunidades, IBIs, derramas potentes, y todo eso saldría más interesante el MSCI World, ¿no? Pero bueno, la importante, ¿no? La conclusión, y yo creo que esto es lo que más o menos podemos ver, ¿no? Lo primero, no es algo súper decisivo por la cantidad de variables que pueden influir a la hora de modelizar el modelo. Es decir, he puesto un ejemplo, pero seguro que cualquier realidad es completamente diferente a la verdad, ¿no? Luego, segundo, si tu forma de invertir es no asumir riesgos y al final no eres capaz de asumir que la bolsa te pueda subir o bajar un 50% o subirte un 30%, etcétera, directamente el tema del MSCI World no tengo claro que sea para ti. Directamente compras un piso, inviertes en tu piso y va a ser una muy buena inversión. O sea, y eso es lo que yo creo que hay que pensar. Si me dices,
entre MSCI World o invertir en vivienda, pues podríamos entrar en nuestras dudas, pero entre el MSCI, entre vivienda o haber invertido, tenerlo en letras o lo que sea, entra en el piso que te va a ir, pues digamos, mejor, ¿no? Lo dicho, los números salen claramente con hipoteca. Ese es el punto clave, ¿vale? Para que salgan los números mejor desde el punto de vista de inversión. Si es un dinero para invertir de alquiler, pues no salen los números tan claros, digamos, con el MSCI World de lo que estaríamos, digamos, hablando, ¿no? Y bueno, esto sería un poquito lo que había traído de vídeo, ¿no? Me parece que me ha parecido un ejemplo pues más o menos sencillo. Ha sido una modelización con Excel sencilla, o sea, se puede complicar todo lo que queramos, ¿no? Como metiendo una serie de gastos, IBIs, reformas que tengamos que hacer en la casa por lo que pueda pasar, derramas extraordinarias, que haga que pueda cambiar de una manera o de otra, ¿no? Con todo, quédate con invertir en tu piso donde vas a vivir o invertir en el MSCI World teniendo el 70%, yo creo que podemos entrar en las dudas. No sé si es mejor una cosa u otra. Va a depender también de cada uno. No es a quién quieres más o a quién quieres menos. Pero los números han sido estos. Nada más, te dejaría que que dijeras, a ver, ¿tú qué es lo que crees? En tu caso, ¿prefieres realmente una hipoteca y vivir en tu piso? ¿O directamente eres de los que prefieres? Es decir, voy a invertir el 30% en el MSCI World y voy a vivir de alquiler, que también tiene sus ventajas. Nada más, espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.